En el marco de la implementación del Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19, el Ministerio de Salud y Protección Social pone a disposición el aplicativo web Mi Vacuna, al cual podrás acceder en mivacuna.cispro.gov.co. Aquí podrás consultar la etapa de vacunación de acuerdo con los diferentes criterios establecidos en el Plan Nacional. Esto incluye los criterios de priorización, así como conocer la etapa en la cual te encuentras, descargar el consentimiento informado y, además, en caso de considerar que eres parte de la población priorizada, podrás postularte. Cuando inicie la vacunación podrás consultar el lugar, fecha y hora programada de agendamiento para la aplicación de la vacuna. Para consultar tu etapa de priorización, debes tener a la mano tu documento de identificación. En el aplicativo tendrás que digitar el tipo de documento, el número y la fecha de expedición de este para poder ingresar. Si los datos son correctos, Mi Vacuna te pedirá el sitio de residencia, departamento y municipio antes de mostrar la etapa de priorización. Recuerda que en este momento solamente se encuentran priorizadas las personas de la etapa 1, es decir, población de 80 y más años, así como la primera línea del talento humano en salud, y la etapa 2, que corresponde a población entre 60 y 79 años y el resto del talento humano en salud. Si eres parte del personal de la salud, podrás consultar tu priorización a partir del 5 de febrero de 2021. Luego de estos pasos, Mi Vacuna te mostrará la etapa de priorización y si consideras que debes estar en otra etapa, podrás postularte a través de la opción Me Postulo. Para la postulación, la página pedirá fecha de nacimiento, los datos de contacto y, de acuerdo con la etapa, deberás responder las preguntas de criterios de priorización. Posteriormente, Mi Vacuna simulará la etapa de priorización de acuerdo con los criterios que se suministraron e indicará a qué entidad dirigirse en caso de no estar considerado en alguno de los criterios. Bienvenidos a nuestro programa semanal Hablando con tu experto Famisanar. Desde hace un tiempo, los colaboradores de EPS Famisanar nos hemos unido para resolver dudas sobre el tema de COVID-19, resaltando la importancia de vacunarnos. Hoy daremos continuidad al tema hablando sobre el aplicativo web Mi Vacuna. Bienvenidos. Aproximadamente 2 semanas se lanzó el aplicativo web Mi Vacuna. Es una plataforma que permite a los colombianos conocer el Plan Nacional de Vacunación, las fechas agendadas para la vacunación, entre otra información. Por eso hoy les queremos contar todo acerca de esta plataforma. Además, les indicaremos cómo actualizar sus datos en nuestra EPS Famisanar. Tengo el gusto de saludar a Vladimir Zambrano, líder del equipo de inmunización en Famisanar. Vladimir, muchas gracias por hacer parte de este espacio. Bienvenido. Doctora Laura, un gusto saludarlos y a todos nuevamente. Gracias por estar aquí y pues por poder presentar en esta oportunidad todas estas dudas y aclararlas frente a toda la población en esta etapa de vacunación contra el COVID, ¿no? Muchas gracias, Vladimir. Mira, pues estamos en una carrera contra el reloj en el tema de vacunación. Las empresas promotoras de salud y el gobierno han trabajado sin parar con el fin de lograr a un periodo, digamos, corto, la vacunación de al menos el 70% de la población. Durante este proceso, pues vimos que se construyó el aplicativo web Mi Vacuna. Cuéntanos, por favor, de qué se trata. Bueno, el aplicativo de Mi Vacuna es obviamente una aplicación por página web con acceso obviamente a internet que lo que permite es al usuario registrarse, actualizar los datos y le informa en qué fase y en qué, digamos, etapa de las priorizaciones que ha definido el mismo Ministerio de Salud y Protección Social
de acuerdo a la disponibilidad de la dosis que va llegando y a la manera como va llegando. Esto es importante que todo el mundo lo sepa, que esta vacunación va a ser progresiva y va a ser por programación de cita, esto para todos los usuarios. ¿Y por qué? Porque esto aclara obviamente esa postulación, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que inicialmente la vacuna, pues llegan muy pocas dosis, no va a llegar dosis suficiente para cubrir a toda la población, sino que va a irse vacunando de manera progresiva. Entonces, las personas que hacen el evento de la postulación específicamente, tienen que tener en cuenta los grupos etarios y las priorizaciones de población que ha definido el mismo ministerio. En este sentido, el aplicativo Mi Vacuna está realizado es para que las personas ingresen con su número de documento y su fecha de nacimiento. Allí van a encontrar que sus datos están precargados porque es la base de afiliación obviamente nacional, creada obviamente con todos los datos, tanto del ministerio como de las EAPBs, como de las entidades obviamente que regulan el riesgo, por ejemplo, de los trabajadores de salud. Y allí encontrarán la fase en la cual estarán ellos inscritos. También posteriormente se puede verificar el evento de las citas, ¿no? Vamos a ver, en eso estamos, digamos que en esa interacción informática para definir cómo se va a hacer el cargue, por ejemplo, de estas citas programadas, de estos horarios, para que el ciudadano pueda consultarlo en el momento requerido en la plataforma Mi Vacuna. Allí podemos ver. Sí, sí, continúa. Ya aquí podemos ver, pues obviamente el enlace que nos brinda el ministerio es una página que no tiene ningún tipo de restricción, clave o que requiere algún tipo de navegador especial, no tiene ningún tipo de software o digamos de sistema operativo que dificulte el ingreso. En este momento, pues cualquier persona puede ingresar, solo se necesita para el ingreso el número del documento del usuario y en algunas ocasiones pide como la fecha de nacimiento del usuario. Esta es una página, como te digo, que es abierta, no necesita ningún tipo de clave y va a salir la etapa en la que se está priorizando el usuario. Importante tener en cuenta que los usuarios de la fase 1, ¿sí? que pertenecen a la etapa 1, que es en la etapa en la que se está vacunando actualmente, es el personal de salud de primera línea, que es el que está afrontando el mayor riesgo y el que está con un riesgo más alto de contagio, y las personas mayores de 80 años específicamente, que son las personas que han mostrado un mayor riesgo y una mayor mortalidad frente al virus del COVID específicamente, ¿no? Sí, Vladimir, te quería preguntar, ¿solo acá vamos a poder ver el agendamiento de la fecha para la colocación de la vacuna? ¿O también podemos tener por la EPS acceso a esa información? Sí, específicamente, digamos que el mismo ministerio nos obliga, nos articuló para que nosotros cargáramos esta información en el aplicativo Mi Vacuna. Como les digo, hay que tener en cuenta que ya empezaron a llegar las dosis, el día de hoy empezamos obviamente la vacunación, entonces hay varios elementos que están un poco demorados, como esa interacción precisamente de esa plataforma y de ese cargue masivo de citas que puedan llegarse a agendar. Es importante que toda la población tenga en cuenta que actualmente no se está agendando. ¿Por qué? Por la misma disponibilidad de las dosis que hay en este momento. Entonces, cuando haya una dosis disponible para empezar la vacunación a todos los usuarios, se va a empezar obviamente con el agendamiento. Por eso es tan importante la actualización de datos en todo momento, ¿no? También te quería preguntar, ¿por medio de esta aplicación podemos realizar actualización de datos? Sí, allí permite obviamente escribir los datos de la dirección. Importante esto, ¿no? La georreferenciación que se está haciendo a nivel nacional se hace por medio de la dirección del domicilio del usuario, el municipio y el departamento donde está él radicado en este momento. Esto con el fin de ubicar un punto de vacunación que le quede cerca al usuario, de evitar desplazamientos. Entonces, esto tiene que ser muy claro para el usuario. Si es un usuario que está desplazándose a muchos municipios o a diferentes municipios, que en este momento pues de pandemia no debería ser, ¿cierto?
tiene que definirlo y tiene que definir un sitio, obviamente, que le quede de fácil acceso y que en su municipio, esperando, obviamente, que también se habilite para la administración de la dosis de vacuna, ¿no? Que esto también es muy importante. Si en el municipio donde está residente el usuario no se habilita el servicio de vacunación específico para recibir y para hacerle seguimiento a los usuarios posterior a la administración, entonces se ubicará obviamente una IPS que le quede cerca a su lugar de residencia. Perfecto. Mira, Vladimir, si no hay una persona seleccionada dentro de la primera etapa, ¿cómo hace para postularse? Es precisamente eso, el evento de la postulación lo define el ministerio como estas personas que no están de acuerdo en la fase que salieron asignadas precisamente en el aplicativo. Es importante tener en cuenta que la fase 2 empieza obviamente a tener digamos que a estas personas que cuentan con patologías de riesgo específicamente y pues la fase 3 también cobija una gran población con patologías de riesgo. Digamos que se prioriza obviamente la patología que más le permita el acceso al usuario a la dosis, ¿no? Yo pienso que es importante que tengan en cuenta con esto de la postulación y precisamente como un evento adicional también del marco legal, que en la fase 1, por ejemplo, para que una persona se postule para la fase 1, es en este momento, llamémoslo así, imposible, porque está definido para la población, que es personal de salud de primera línea y personas mayores de 80 años. Es decir, que si no están dentro de este grupo de población, pues obviamente no van a entrar en la postulación de la fase 1. Eso tiene que quedar claro para toda la comunidad, ¿sí? Que a partir de la fase 2, es decir, de la fase 1 en la etapa 2, ya empezaremos obviamente a vacunar y allí se van a ver obviamente las postulaciones que tengan a lugar y que tengan a lugar la verificación. Es importante también, doctora Laura, que el usuario que, por ejemplo, no esté reportado en la EPS con algún tipo de patología o que esté haciendo su tratamiento de manera particular o que tenga, digamos, que no esté reportado en la EPS con una patología de base específicamente, esto se tiene que verificar, se tiene que programar una cita, obviamente, por parte de nosotros con un médico general, verificar si requiere algún tipo de exámenes de laboratorio para determinar el diagnóstico y allí sí se informará en qué fase quedará para la posterior citación y la administración de la vacuna. Así es. Te quería pedir que si quieres recordemos cómo hacemos la actualización de datos de manera digital. Claro que sí. Famisanar desde hace mucho tiempo cuenta obviamente en su página web, en la página www.famisanar.com.co. El primer pantallazo que aparece es el de actualización de datos. Allí todas las personas mayores de 16 años pueden actualizar sus datos. Es importante que tengan en cuenta que se actualizan de manera individual. O sea, no solamente, por ejemplo, la cabeza de la familia o la cabeza del núcleo familiar, no, hay que actualizar los datos de toda la familia, ¿sí? Allí, obviamente, como te digo, está también la parte de discapacidad, está también la parte de patologías, la parte de importantísimo si es gestante o no. Recordemos que las gestantes y las lactantes no tienen, obviamente, el acceso a la vacuna y es una de las contraindicaciones para la administración. Importante definir también si es una persona con discapacidad o está en manejo crónico, porque esto nos puede llevar obviamente a programarla posteriormente con estrategias de vacunación extramural. Entonces, la invitación es precisamente para que todos hagan esta actualización de datos lo más pronto posible para poder obviamente hacer una base real de usuarios y poderlos citar de manera progresiva a su vacunación contra COVID. Claro que sí. Bueno, pasemos a ¿sabías qué? Bueno, Vladimir, mira, la Clínica de Mayo en Estados Unidos aseguró que el 75% de la población debe estar vacunado para volver, digamos, a la antigua normalidad.
¿Tú crees que eso será así? Sí, digamos que las cifras que se están manejando actualmente y para buscar precisamente esa inmunidad de rebaño que queremos, es que más o menos sobre el 70% de la población se encuentre vacunada. Esto nos permite hacer, digamos que disminuir esa tasa de transmisión de la que hablábamos en el Facebook Live anterior, en el que reducimos esos recipientes que son el cuerpo humano, reducimos esos posibles recipientes, entonces vamos precisamente a cortar ese evento de contagio, esa cadena de contagio. Entonces, esto lo que hace es inmediatamente disminuir la presencia, obviamente, de casos nuevos. Entonces, claro, sobre el 70% lo que buscamos es que toda la población, eso es importante y reiteramos en todo momento que toda la población, tanto contributivo como subsidiado, personas que no estén afiliadas, deben hacer esta actualización de datos para que podamos contactarla para la vacunación, ¿no? Entre más personas, obviamente, logremos vacunar de manera progresiva, vamos a evitar, obviamente, que este periodo de pandemia continúe golpeándonos como hasta ahora ha llegado, ¿no? Así es, mira, se ha hablado mucho y tú lo mencionaste ahorita sobre el tema de inmunidad de rebaño. ¿A qué hace referencia? Esta inmunidad lo que hace es precisamente eso, entre más personas se encuentren vacunadas en un grupo poblacional que convive, digamos, en el mismo sector, en la misma zona, van digamos que mientras el ambiente de la persona esté vacunado, si hay alguna persona que no se encuentre vacunada, pues va a estar de todas formas cubierta digamos que cubierta a recibir esa infección, ¿sí? Si todo mi alrededor, por ejemplo, está vacunado y yo no me he vacunado, pues no voy a tener contacto, digamos, con un virus directamente que me pueda afectar, ¿sí? Esto lo hacemos también como para hacer una estrategia de sombrilla frente a las enfermedades y las infecciones, que es lo que se ha hecho con el paso de los años con la parte de vacunación. Lo que ha hecho el programa ampliado de vacunación, incluso con el sarampión, la rubeola, todo este tipo de eventos de inmunización que ha ayudado obviamente a fortalecer y a evitar que se propaguen todo este tipo de infecciones, ¿no? Bueno, mira, vamos a pasar a la sección más esperada por nuestros usuarios. Y es el tema de dar respuesta a las preguntas del público. Entonces, mitos y verdades. Bueno, recuerden que los invitamos a realizar todas sus preguntas a través de nuestro chat. Y empezamos primero que todo. Vladimir, mira, nos escribe Lorena Huasca. Buen día, ¿qué debo hacer si yo estoy dentro de la priorización por enfermedades de base, pero al revisar en el aplicativo no registro como persona con priorización? Exacto. Entonces, hablábamos precisamente de estos postulados. Eso precisamente es una postulación, porque en algún momento no hay información, obviamente, de esta patología que tiene la usuaria. Entonces, lo que tiene que hacer primero que todo es actualizar sus datos para que se haga, obviamente, esta reclasificación del evento. Si la EAPB no cuenta, obviamente, con esta información, pues vamos a seguirla clasificando en otro tipo de etapa, ¿no? Si la usuaria ve precisamente que es necesario hacer la postulación, lo puede hacer tanto por la página de Mi Vacuna como en, obviamente, nuestro canal, que en este momento es la actualización de datos, indicando las patologías que allí se pueden seleccionar de una manera sencilla, y allí el mismo sistema nos indica que es una persona que está en una fase no determinada y que requiere, obviamente, una nueva programación. Ya estas personas que entran en nuestra fase de postulación serán ubicadas nuevamente y serán programadas obviamente en su IPS más cercana para la administración de la vacuna. Entonces, invitación especial a actualizar obviamente los datos. Actualizar los datos, así es. Mira, nos preguntan qué va a suceder con las personas que no tienen EPS. Las personas que no tienen EPS, de todas formas, esto lo maneja tanto el Ministerio de Salud, Protección Social como población pobre no asegurada. De todas formas, estas personas tienen que estar obviamente registradas
tienen que registrarse también en este mismo aplicativo. Si tú te das cuenta, no tiene ningún tipo de problema para el acceso y para el mismo registro. Entonces, igual realizan la actualización de datos. Ya lo hemos mencionado en varias oportunidades, el acceso a la vacuna es de manera gratuita. Mientras sea una persona mayor de 16 años que se encuentra en el territorio colombiano, ¿sí?, puede acceder obviamente a nuestra vacuna, actualizando los datos, indicándonos dónde se encuentra ubicado y pues se ubicará en cualquiera de las etapas respectivas para la programación y se llamará para su citación para la administración de la vacuna. Correcto. Mira, precisamente preguntan, ¿se debe inscribir para la cita o la EPS me va llamando? Entonces, como te digo, lo primero es la actualización. Mientras tengamos usuarios actualizados en nuestra base de datos que yo puedo verificar y confirmar que son datos de contacto efectivo, pues voy a empezar a llamar a hacer la programación en el momento de la disponibilidad de la dosis, ¿sí? Es importante que tengan en cuenta también, vamos dando así como unos tips puntuales. Muchas de estas vacunas, obviamente contra el COVID que van a llegar a Colombia, son de 2 dosis y las dosis no se pueden combinar. Yo no puedo combinar 2 vacunas diferentes, es decir, administrar una dosis de una vacuna, por ejemplo, de AstraZeneca primero y la segunda de Pfizer. No, yo tengo que administrar las 2 dosis de la misma vacuna. ¿Qué me obliga a esto? Precisamente, digamos que garantizar el tratamiento. Entonces es por eso que el manejo de estas dosis es tan específico y tan puntual. Yo tengo que garantizar la segunda dosis de la misma vacuna y en el tiempo, obviamente, que me define la vacuna para brindar la mayor protección y pues generar obviamente esa inmunidad que necesitamos todos. Entonces, actualización de datos, importante. Importantísimo. Mira, también nos preguntan qué es el consentimiento informado de vacunación, para qué sirve y por qué se debe diligenciar. Importante, ¿no? Esto también contamos en nuestra página web con este consentimiento para que la gente lo verifique, lo descargue, lo revise. Este consentimiento informado se administra en muchas vacunas, obviamente en territorio nacional. Es el documento, obviamente, que hay que diligenciar para la administración de la dosis, específicamente del COVID, ¿sí? También hay consentimientos para vacunas específicas como la del VPH, es el mismo formato, digamos, que se puede diligenciar, en el que indican obviamente que la persona, digamos, accede a la administración de la vacuna, se le indican las reacciones que pueda tener frente a la administración. Es importante tener en cuenta que estas reacciones, pues obviamente a nivel local, que se necesita información puntual de los usuarios, información puntual como por ejemplo si tiene algún tipo de alergias o algún tipo si es alérgico, como siempre lo hemos mencionado, a alimentos, bebidas, medicamentos, algún evento obviamente, porque esto puede resultar en un evento anafiláctico al momento de la administración. Entonces tenemos que ser muy realistas, muy comprometidos obviamente con la información que se brinda y para esto también se diligencia el consentimiento informado. Importante con esto que se puede descargar el consentimiento, llevarlo diligenciado al momento de la cita o se puede diligenciar obviamente el día de su cita antes de ingresar a la vacunación, ¿no? Así es. Bueno, mira. El señor Johnny Hernández pregunta, ¿dentro de la priorización se han contemplado las personas con enfermedades raras? Sí, absolutamente. Como les digo, digamos que esto es, siempre lo he dicho, es un evento progresivo. Va a estar supeditado completamente a la llegada de las dosis, ¿sí? Las fases están definidas con una cantidad importante de población. Por ejemplo, para la etapa 1 tendríamos que vacunar más o menos a 1.600.000 personas. Entonces, empezamos ahora con 50.000 dosis. Esto es importante, ya empezamos, que ese es obviamente un punto de partida para todo el trabajo de vacunación. Entonces, van a ser dosis progresivas mientras no cubramos en su totalidad a toda esta población de la etapa 1, pues no pasaremos a la etapa 2, ¿no? Porque pues es precisamente por eso que se realiza la priorización. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta inicialmente.
La señora Ana Lucía pregunta, ¿los cuidadores de adultos mayores en qué etapa entran? Es importante eso, mira que ellos también, como te digo, y si tú te das cuenta, tienen que actualizar sus datos, ¿sí? Ujú. La actualización se hace en todas las páginas de las diferentes EPS, se puede hacer obviamente por el aplicativo Mi Vacuna. Famisanar tiene habilitado su línea 018.000 también, y la línea 443-1838 también para la actualización, porque esto es lo que nos va a permitir hacer precisamente este agendamiento. La población obviamente adulta mayor, la población que está con discapacidad también la tenemos en foco y está obviamente tratando de identificarse y de contactarse previamente con el fin de informarle. Por ejemplo, ya iniciamos una campaña de llamar a todos los usuarios, indicándoles que estamos verificando obviamente sus datos. Entonces, estas campañas también se pueden obviamente verificar para que la gente, no estamos pidiendo datos, es importante que lo tengan en cuenta, no se piden números de cuenta, no se pide ningún elemento de dirección, ni vamos a hacer ningún tipo de suplantación de datos. Eso es importante también que lo tengan en cuenta, por eso se hace por medios electrónicos. ¿Qué quiere decir esto? Que es por eso que no es posible llamar, por ejemplo, a una línea de teléfono e irle indicando a la persona para que vaya actualizando los datos, porque eso se toma como un evento de suplantación. Entonces es por eso que el formulario está dispuesto en la página web para que las personas accedan y ellas mismas diligencien el formato. Eso es importantísimo tenerlo en cuenta. Correcto. Bueno, mira, hay tantas preguntas. Están felices nuestros invitados con el tema. Te envían felicitaciones. Karen pregunta, ¿cómo hago para que me vacunen en otro lugar que no sea mi sitio de trabajo? Estoy en primera fase. Bueno, esa es una pregunta importantísima. Mira que las personas de salud, por ejemplo, en este momento, si se dan cuenta, están llegando, digamos que los vacunadores están llegando específicamente a las IPS, ¿sí? Entonces, Karen, yo te recomendaría que si eres personal de salud, te van a avisar cuándo van a ir, en qué fecha van a ir, obviamente, a administrar la vacuna, porque llevan dosis específicas para este personal y van sacándolo de manera progresiva. Entonces, te recomendaría obviamente hacerlo. De todas formas, actualiza tus datos en nuestra página web. Allí también está la opción obviamente de personal de primera línea en salud. Entonces, diligenciarlos, y estaremos obviamente también haciéndole un seguimiento a esta población, porque inicialmente se va a vacunar en todas las IPS prestadoras. Digamos que es la forma más segura de llegarle al trabajador de salud de primera línea, ir a las IPS que prestan el servicio de salud. Entonces, le recomendaría mejor estar obviamente pendiente de esas jornadas en esas IPS para que pueda acceder a su vacuna de la mejor manera posible, ¿no? Mira, Juan David nos pregunta, después de la actualización de datos, ¿me aparecerá la fase en la que debo aplicarme la vacuna? Claro que sí, Juan David. Ahí ustedes llenan, diligencian y les indican en qué etapa quedaste. Es importante que tengan en cuenta que son 2 fases, 5 etapas, ¿no? Entonces, eso les va a definir obviamente el tiempo en el cual van a ser citados, obviamente, para la vacunación. Importante, mayores de 16 años, toda la población, obviamente, vamos a tratar de vacunarla en el momento, obviamente, de la programación. Y pues obviamente si no quedaste postulado, por ejemplo, digamos que así básicamente enmarcando las personas que se postulan es porque no se tiene identificada precisamente esa patología, si te das cuenta. Entonces, eso es lo más importante, la actualización de datos en todo momento, que esto va a determinar la fase en la cual se va a vacunar al usuario. Bueno, mira, esto ya lo hemos mencionado, pero creo que es importante recordarlo porque hay varias preguntas con respecto al tema y es si la persona ya tuvo COVID, ¿se va a poder vacunar o no? Bueno, nosotros pues nos regimos obviamente por los lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social.
En el Facebook Live anterior, por ejemplo, se había indicado que no se vacunaban las personas, obviamente, que habían tenido un resultado positivo frente al COVID. ¿Sí? En el último lineamiento ya llegó y pues obviamente nos indica que esta población también será vacunada. Es decir, que será incluida obviamente también en alguna de las fases que se irá obviamente definiendo. Esto es un importante, por favor, que también todas las personas sepan que nosotros estamos regidos absolutamente por toda la normatividad del Ministerio de Salud y Protección Social. Esto puede darnos unos cambios, obviamente, de un día para otro y se irán aplicando. Entonces, estas personas que tienen prueba positiva de COVID, obviamente, ingresan también para la vacunación. ¿Qué tienen que hacer? Lo mismo, actualizar sus datos. También hay una opción para indicar que ha sido positivo previamente de COVID. Y aprovecho también para informar que por favor tengan en cuenta que si al momento de la cita, por ejemplo, ustedes han tenido un contacto previo o tienen elementos como fiebre o al parecer, por ejemplo, no tenían COVID, pero al parecer el día de la cita sienten estos signos y estos síntomas respiratorios, es necesario aplazarla y esperar, ¿sí? Hasta definir obviamente su diagnóstico, ¿sí? Lo ideal es que cuando pase el evento podamos vacunarnos. Posteriormente, cuando ya hayan pasado su tiempo, obviamente, de aislamiento, ¿no? De aislamiento preventivo. Esto es importantísimo porque lo ideal es que no se va a vacunar ninguna persona que presente, por ejemplo, niveles de temperatura altos, ¿sí? Personas, nuevamente recordamos, personas en estado de gestación, lactancia, personas que tengan reacciones anafilácticas a algún tipo de medicamento, alimento, todo este tipo de elementos tienen que reportar. Personas que, por ejemplo, tengan problemas de coagulación, es necesario reportarlo antes de la administración de la vacuna. Entonces, actualización de datos, informar de la mejor manera siempre y en todo momento, información real y verídica en todo momento para que podamos contactarlos. Mira, me están preguntando qué son reacciones anafilácticas, que sean alérgicos. Por ejemplo, algún alimento. Hay muchas personas que son alérgicas a los mariscos, a los camarones, bueno, en fin, a las fresas. Exacto. Entonces, que hagan alguna reacción alérgica. Exacto, como esta es una vacuna, obviamente que tiene varios componentes. La persona, por ejemplo, que presenta una reacción frente a algún tipo de alimento o algún tipo de medicamento, bien sea, puede presentar, por ejemplo, un rash, un prurito, un brote, una alergia, un enrojecimiento, ¿sí? Estas personas tienen que reportarlo siempre antes de administrarse la vacuna. Recordemos que posterior a la administración de la vacuna se tiene que hacer un seguimiento de 15 a 30 minutos. Entonces, estas personas, por ejemplo, van a tener un seguimiento exclusivo frente a la administración de la vacuna. Por eso es necesario nuevamente actualizar la información, dar los datos lo más real posibles para obviamente evitar eventos que puedan complicarse posteriormente, ¿no? Así es. Bueno, Marta Cecilia te saluda especialmente. Dice, soy paciente con lupus y todos sus derivados. Mi papá es diabético y mi mamá mayor de 80 años. Ya actualicé mis datos. ¿Ahora qué sigue y en qué etapa vamos? Bueno, Marta Cecilia, lo que sigue es esperar obviamente la citación para la vacuna. Si tú ya actualizaste los datos, ya dejaste definido tu dirección, tu número de tu municipio, tus números obviamente de contacto y tus papás también, ellos irán obviamente citándose de manera gradual en su momento cuando tengamos la disponibilidad de la dosis en la IPS que les quede más cercana. Mira, esto es tan importante, Vladimir, te agradecería que repitamos los medios y los números para actualizar los datos, por favor. Claro que sí. Entonces, mira, nuestra página web, obviamente www.famisanar.com.co, allí aparece la ventana de actualizar los datos inmediatamente. Pueden solicitar obviamente información también en nuestro número 443-1838 o en la línea 018.000 413614 en la opción número 3. Eso es importantísimo que lo tengan en cuenta, hay que llamar, hay que actualizar, las personas mayores o ustedes, obviamente uno como responsable de las personas mayores, de sus abuelos, de sus vecinos incluso que conozcan,
pues podemos obviamente ayudarles a hacer esta actualización. Entonces, que hagamos una actualización masiva de datos para que no tengamos inconvenientes para la programación. Bueno, mira, Ingrid nos dice, si un usuario está en mora con la EPS, ¿puede actualizar datos y recibir la vacuna? Claro que sí, no hay ningún problema. Como les he informado en todo momento, la vacunación contra el COVID es una vacuna gratuita. Necesitamos es contar con sus números de contacto, su número de teléfono, su dirección, porque esto se va a hacer independientemente del estado de afiliación del usuario. Si un usuario estuvo afiliado con Famisanar, Famisanar lo va a llamar en su momento y pues obviamente va a hacer la programación de la cita. Esto para que lo tengan en cuenta. Si no la realizará, obviamente pasará a ser una persona sin afiliación que también tiene obviamente la cobertura para la vacuna. Importante es actualizar sus datos, por favor, siempre. Vladimir, mira, nos están preguntando muchísimo que si la persona tuvo COVID se puede vacunar. Ya lo hemos mencionado, pero ayúdame por favor a repetirlo porque hay muchas preguntas al respecto. No te escuché bien, se me fue un poquito el audio. Sí, no te preocupes. Te preguntaba que hay muchas preguntas con respecto al tema de si tuve COVID, ¿me puedo vacunar o no? Ah, claro que sí. Entonces, mira, según la última normatividad, obviamente, del ministerio, personas que hayan tenido prueba positiva de COVID se pueden vacunar y estarán incluidas, obviamente, en la vacunación. ¿Qué tienen que hacer? Actualizar sus datos en todo momento. ¿Sí? Es importante que tengan en cuenta, nuevamente lo repetimos, que si están, por ejemplo, con algún cuadro respiratorio al momento de la programación de la cita, mira que esto es un compromiso también y estamos comprometiendo a toda la comunidad a que sea muy realista con la información. Si yo tengo un signo respiratorio o tengo un cuadro febril y ya me programaron la cita, tengo que avisar obviamente a la IPS que me está llamando para la programación para darle espacio a otra persona y que no se pierda esta posible cita programada, ¿no? Sino que sigamos obviamente de una manera dinámica esta programación. Por ahora están incluidos también para vacunación las personas que han tenido prueba positiva, ¿sí? Ok, entonces sí están incluidos, repetimos. Claro que sí. Están incluidos los que hayan Están tenido. incluidos. Perfecto. Bueno, mira, nos preguntan también que si los pacientes con VIH serán vacunados normalmente en las EPS. Bueno, es importante tener en cuenta que unas personas que tienen este diagnóstico son personas que tienen un evento de inmunosupresión importante, ¿no? Entonces, esto hay que notificarlo, hay que actualizar los datos. También hay una pestaña que indica obviamente este diagnóstico para que los tengamos identificados y pues también se priorizarán y estarán obviamente allí para la vacunación, ¿no? Esto no tiene, digamos que no hay ningún evento pues adicional. Es necesario, por ejemplo, si han tenido transfusiones anteriores, si han tenido una vacunación previa, por ejemplo, se trata de esperar más o menos un tiempo de 20 a 30 días, obviamente, para la vacunación. La vacuna de COVID no se puede combinar con ningún otro tipo de vacunas, entonces se tiene que tener este tiempo de gracia también, por favor, para que lo tengan en cuenta siempre y en todo momento, ¿no? Correcto. Mira, me pregunta, buenas tardes, mil gracias Famisanar EPS. Mi padre tiene 81 años y tengo entendido que le corresponderá AstraZeneca. Quiero saber si es cierto que no aplica para adultos mayores. No, mira, digamos que mira esas preguntas muy puntuales, ¿no? De la población. Para todos van a llegar más o menos 4 tipos de vacunas diferentes al territorio nacional. Entre ellas va a llegar pues la vacuna de Pfizer, que fue la primera que empezó a llegar, que es una dosis obviamente que es la de ultracongelación. Se administran 2 dosis, una inicial y un refuerzo a los 21 días. La vacuna de AstraZeneca, que también obviamente son 2 dosis, también se administra de esta manera, una inicial y un refuerzo a los 21 días, pero que no necesita ultra refrigeración, ultra congelación. Todas estas vacunas se pueden administrar en usuarios mayores de 16 años. Eso es importante que se tenga en cuenta. Entonces, en su momento, como les digo, al momento de la programación, se administrará obviamente la dosis que esté obviamente disponible, ¿sí?
que tengamos disponible y que podamos obviamente confirmar y certificar que vamos a completar el esquema de programación, es decir, las 2 dosis en caso de ser necesario o una sola dosis en caso de que sea la dosis de Johnson y Johnson, ¿no? Eso tiene que ser claro. Entonces, lo ideal es, obviamente, se le informará al momento de la administración qué dosis se le está administrando, pues para que tenga, obviamente, en su bitácora también el seguimiento de su dosis respectiva. Bueno, mira, y Eduardo nos pregunta, buenas tardes, ¿qué pasa si una persona mayor de 87 años no quiere vacunarse por el temor a que algo le suceda? Ella en este momento está bien de salud. Bueno, es importantísimo tener en cuenta que llevamos un año largo de pandemia y hemos visto todo lo que ha podido generar este evento de la pandemia, ¿sí? En este momento la pandemia cede primero con las medidas de bioseguridad, el uso de tapabocas, el lavado de manos, todas las medidas que tengamos de prevención al estar afuera de nuestros hogares. Pero el evento va a empezar a cesar solamente con el evento de la vacunación. Esto tiene que ser claro para todos. Mientras no nos vacunemos o mientras no empecemos una vacunación masiva, vamos a estar todos expuestos a que podamos contagiarnos de la enfermedad en algún momento. Entonces, las personas más vulnerables son las personas mayores de 80 años. Nosotros ya tenemos, es ver una persona con un sistema inmunológico que lo ha defendido durante 80 años, precisamente. Entonces, es una persona que de todas formas tiene una inmunidad mucho más débil que la que nosotros podemos tener. Por eso es que priorizamos la vacunación de estos usuarios. Entonces, yo sí te invito a que de pronto leas, por ejemplo, te informes sobre los beneficios que trae la vacuna. Esto es un evento de protección, es un evento de compromiso a nivel mundial, ¿sí? Tenemos que tratar de evitar precisamente que este periodo de pandemia y estos casos de COVID se sigan propagando. Como lo mencionamos en la charla pasada también, ya todos conocemos y hemos vivido ya incluso en carne propia con usuarios conocidos, amigos, familiares, vecinos. Hemos visto cómo esta pandemia ha acabado obviamente con la vida de muchos usuarios. Entonces, ya sabemos hasta qué punto puede llegar esta pandemia y tenemos que hacer todo lo que esté a nuestro alcance precisamente para evitar esa cadena de contagio. Y nos acaba de llegar esa fórmula que es la vacunación, entonces lo que hay que hacer es fomentarla, promover la vacunación, actualizar los datos y vacunarnos. Así es. Si este paciente no actualiza datos, no se registra y pasa la primera fase y más adelante se arrepiente y quiere vacunarse, ¿qué hace? Bueno, él puede obviamente y lo más probable es que vayamos a contactarlo. Nosotros obviamente verificamos nuestras bases en varios elementos, digamos que para sacar los números de teléfono. ¿Cuáles elementos? Por ejemplo, si un usuario mayor de 80 años, lo más probable es que sea pensionado. Entonces, su formulario obviamente fue enviado por, digamos que el fondo de pensiones. Entonces, el fondo de pensiones nos brinda estos teléfonos de contacto para poderlo ubicar. Entonces, la gran mayoría de los usuarios, si te digo, más o menos mayores de 80 años, tenemos pendientes más o menos un 15% de la población que no tenemos números de contacto. Por eso es tan importante tratar de ubicarlos. Nos ponen a rasguñar obviamente las piedras. Estas bases también son cruzadas con el PAI web y el PAI distrital. Es decir, que si la persona en algún momento se administró alguna dosis de vacuna, pues vamos a tener, digamos que algún número de contacto. Entonces, lo más probable es que lo contactemos en su momento. Pero lo más importante, como te digo, es actualizar esos datos. Si hay una persona que tuvo el teléfono, lo cambió o por ahora el número fijo ya no le funciona y ahora tiene celular, entonces tenemos es que contactarlo. Vamos a tratar de llegarles, incluso hemos mandado mensajes por radio, por televisión, todo este tipo de cosas para que las personas sean conscientes, obviamente, del riesgo al que están expuestos y pues puedan brindarnos, obviamente, su información para poderlo citar posteriormente.
Pero si en el momento de la llamada dice no quiero vacunarme y luego lo piensa mejor y se quiere vacunar, tiene el chance. No hay problema. Él nos puede, obviamente, puede hacer su postulación, porque esto ya sería obviamente una postulación. Famisanar está definiendo también un canal para estos postulados, que es un correo que todavía no lo ha definido, pero que yo pienso que la próxima semana ya lo sacaremos para todas estas dudas, incluso de los usuarios, y para manejar todas estas postulaciones. E incluso vamos a ver la posibilidad de enviar el formulario, obviamente, por correo electrónico o con una foto, un PDF, algún tipo de elemento adicional para poderlo cargar posteriormente. Pero sí, lo ideal es que se nos postulen, lo ideal es que si la persona, por ejemplo, incluso los que perdieron la cita, o las personas que se les olvidó la cita, o las personas que no asistieron por miedo, o la persona que se arrepintió al momento de la cita y se fue y después decidió que sí se iba a vacunar, también ellos obviamente van a ser tenidos en cuenta. No hay ningún problema, se tienen obviamente que volver a pasar la postulación para que vuelvan a entrar obviamente a esa fila de personas, y lo ideal es que los vacunemos lo más pronto posible. Si es población priorizada, obviamente los tendremos en brújula lo más pronto posible, ¿no? Así es, Vladimir, qué tema tan importante. Definitivamente la única oportunidad que tenemos en la mano es la vacuna. Agradecemos mucho por habernos acompañado. Mil y mil gracias por compartir con todos en este espacio. Esperamos tenerte próximamente con otro maravilloso tema. Muchas gracias, Vladimir. No, a ti, doctora, y a todas las personas obviamente que participaron. Lo ideal es que podamos responder todas sus dudas. Incluso por ahora pueden enviarnos sus dudas también al correo de vacunación@famisanar.com.co. Dudas así muy específicas, muy puntuales, las iremos respondiendo por allí también. Gracias a todos por compartir con nosotros. Los invitamos a actualizar sus datos en el link que les compartiremos en el chat y nos vemos la próxima semana a la misma hora con un nuevo tema de salud. Chao, gracias. A todos un abrazo y a vacunarse. Por favor, actualizar datos. Así es. Por sus historias, por cada una de sus metas logradas, por el cariño y el amor que nos dan. Es momento de que les demostremos nuestro agradecimiento. Comienza la etapa 1 de la vacunación contra el COVID-19. Actualicemos los datos de nuestros adultos mayores de 80 años. www.famisanar.com.co